Bien, pues Dios les bendiga, que tengan un excelente tarde, que estén todos bien, en el nombre de Jesús. Vamos a pedirle al Señor que Él nos enseñe. Vamos a decirle, Espíritu Santo de Dios, te pedimos que hoy nos enseñes, que seas tú quien nos hables, que seas tú quien nos muestres a través de tu palabra, cuál sea tu voluntad, Señor. Usa mis labios, usa mi vida, Señor, para llevar este mensaje, Señor, a tu pueblo, a tu iglesia. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Les quiero compartir hoy sobre la base del cristianismo, sobre la base del creyente. Sin eso no podemos hacer nada. Sin eso no podemos agradar a Dios. Sin eso estaríamos perdidos. Sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, ¿qué es la fe? La fe es el sinónimo de creer, es de obediencia, es de sinónimo de creer, de obediencia, de seguridad. Entonces, como por ejemplo cuando una persona empieza a trabajar, empieza la semana, el primer día no le van a dar ni un dinero, ni el segundo, ni el tercero, ni el cuarto, se va a ir hasta, si pagan los semanalmente, pues hasta que se cumpla la semana o a la quincena. Pero esa persona tiene una casi seguridad de que le van a pagar. Entonces eso se requiere de fe. Una persona que va a iniciar un negocio, por ejemplo, es temporada de sandía, por ejemplo, voy a comprar un pick-up lleno de sandías, lo voy a comprar a tanto y lo voy a vender a tanto y voy a ganar. Entonces, para hacer eso se requiere de fe, porque hay posibilidades de que no funcione, de que no venda las sandías, de que no le paguen a la otra persona, el otro ejemplo del que va empezando a trabajar. Pero en su corazón, en su pensamiento, hay fe de que sí va a ser bien, que sí le va a ir bien, que sí va a funcionar. Entonces, esa es la fe, pero lo más importante y lo que nos da salvación es creer en nuestro Señor, creer en Dios, porque sin eso, pues no podemos ser salvos. Entonces, pues dice uno, no, sí creo, pero ¿qué tanto crees? ¿Hasta dónde crees? Porque, o de qué tipo de creer estás hablando, porque muchas gentes dicen que sí creo en Dios, sí creo, pero no hacen lo que a Él le agrada. Y creer es obediencia. Creer es, miren lo que dice aquí, puse aquí la fe, es confianza, es creer, es obediencia, es seguridad. Como le decía,
si creemos, si tenemos fe en nuestro Señor, es que estamos seguros, estamos casi seguros, así como cuando vamos a hacer un negocio, estamos seguros de que existe el Señor, de que Él va a salvarnos, de que Él va a venir por su iglesia. Les invito a ir a la palabra de Dios ahí en Santiago 1:6, por favor. Bueno, desde el 5, Santiago 1:5 dice: si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Entonces, cuando vamos a orar, al momento de pedirle al Señor, dice aquí Santiago, aquí en la palabra de Dios, dice, pero pida con fe, no dudando nada, sin tartamudear, como dicen luego, sin dudar, creyendo que Él nos escucha. Imagínense a un Elías, frente a 450 profetas de Baal. Y él solo, de parte de nuestro Señor. Entonces imagínense si él no hubiera estado creyendo en el Señor, si él no hubiera tenido fe en el Señor, cuando le pide que descienda fuego del cielo, para demostrarle a todos los demás y a todos los que estaban ahí que Dios existía, que Dios estaba. Entonces, él usó de fe para que demostrar, y así fue que cayó fuego consumidor que mojó todo, ¿no? Todo lo que había ahí alrededor, y secó toda el agua y todo lo que, como ya sabemos la historia de cuando descendió fuego del cielo. Entonces, aquí dice, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. Si no estamos creyendo, no estemos esperando que vamos a recibir algo del Señor. Miren lo que dice en Mateo 9, el Evangelio de Mateo 9:2. Dice, y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama. Y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Nuestro Señor Jesús habló bastante de la fe cuando Él estaba aquí. Tu fe te ha salvado. Hombres de poca fe. Por tu fe. Entonces, aquí Jesús, al notar la fe de ellos, no dice que ni del paralítico, era la fe de ellos. Ellos estaban intercediendo, ellos estaban haciendo
lo que ellos creían que iba a ser la salvación de aquel paralítico. Y así, nuestro Señor Jesús, al ver esa devoción, esa fe, esa que estaban seguros, entonces Él es que actúa y dice al paralítico: ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Y miren cómo dice también en Marcos 2:1, ahí un poquito adelantito, Marcos, el Evangelio de Marcos 2:1. Entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta. Estaba bien llena, bien repleta la casa. Ya no cabía ni siquiera con la puerta. Y les predicaba la palabra. Ahí estaba el Señor predicando la palabra. Entonces vinieron a Él unos trayendo a un paralítico que era cargado por 4. Lo traían en una camilla, estaba la casa llena, no había por dónde entrar, estaba ni siquiera por las puertas, ni siquiera se podía asomar. Y ahí estaba nuestro Señor Jesús ahí predicándole las palabras. Y ahí venían ellos, esos traían a esa camilla, 4 hombres ahí levantándola. Y como no podían, dice el 4, y como no podían acercarse a Él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba. Y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Imagínense todo el movimiento. Se dice fácil, pero imagínense, a ver, ¿cómo le podemos hacer? Es cuestión de que esté enfrente del Señor y este paralítico se va a levantar. Es cuestión nada más que esté enfrente del Señor. Es cuestión de que Él lo vea. Pero ¿cómo le vamos a hacer si está todo lleno? Pues vamos a quitar una lámina, vamos a quitar palmas, vamos a quitar algo de arriba del techo y vamos a abrir un hueco. Y así lo hicieron. Han de haber estado haciendo ahí han de haber estado cayendo basura de arriba, del techo y todo, pero no les importó. No les importó porque sabían, ellos tenían la fe, la seguridad de que era cuestión de que tuviera un encuentro con el Señor Jesús para ser sanado. Entonces, y así lo hicieron, no les importó nada. Dice, y como no podían acercarse a Él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Y el número 5 dice, al ver Jesús, ¿qué? La fe de ellos, dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Bendito sea el Señor. Bendito sea Dios. Entonces la fe es la confianza. La fe es lo que mueve montañas. La fe es lo que hace andar tu milagro. Es lo que hace que llegue tu respuesta. Sin fe no podemos. Sin fe estamos no creyendo. Dice Juan 3:16, como dice Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que ha enviado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces,
para que todo aquel que en Él cree, para que todo aquel que en Él tenga fe, que en Él tenga fe. Entonces, para tener vida eterna, necesitamos tener fe, creer en nuestro Señor. ¿Se acuerdan la semana pasada o antepasada? Les compartía sobre el reposo del Señor, que muchos no pudieron entrar al reposo del Señor, y aún en este tiempo muchos no pueden entrar al reposo del Señor. ¿Por qué? Por la incredulidad, por falta de fe. Por falta de fe. Cuando no creemos, estamos ahí dudando que sí, que no, que sí, que a lo mejor. Entonces, mientras estamos así, no estamos teniendo fe y no podemos descansar en el Señor. Es por eso la importancia de la fe. Tanto habla, me puse a ver ahora, a estudiar sobre la fe, y veo, por ejemplo, concordancias, por ejemplo, en lugares donde habla la palabra de la fe, muchísimo habla de la fe, porque es el fundamento, es la base del creyente, es la base de la salvación. Si no creemos, no podemos ser salvos. ¿Se han puesto a pensar en eso? Si no tenemos fe, no podemos ser salvos. Y ustedes no crean que pueden decir, bueno, pastor, entonces voy a hacer más fe. Me voy a fabricar más fe para mí. Voy a hacer fuerzas y voy a tener más fe. Y sí creo. Y aunque estoy viendo todo lo contrario, sí creo. Y verá, ya me va a salir más fe. Fíjense que no es así. No es así, porque la fe es un don de Dios. Dice la palabra de Dios, así lo dice. La fe es un don de Dios. Pero también dice que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Entonces, el Señor, por medio de su palabra, cuando Él nos está ministrando por medio de su palabra, Él está aumentando nuestra fe. Él está, cuando nosotros estamos expuestos a la palabra de Dios, siempre que estamos expuestos a la palabra de Dios, el Señor nos está ministrando y nos está dando otra medida de fe. Pero tenemos que tener también nuestra disposición, nuestro corazón dispuesto, nuestro corazón, sacar de nosotros toda malicia, porque la malicia no nos deja a veces creer y tener fe. La malicia siempre está pensando y que quiere todo que sea visible, que sea tangible, no, pero ¿cómo va a caminar ese paralítico si no está un doctor, si no lo van a operar, si no le van a poner algo? ¿Entienden? Esa es la malicia. Pero la fe, cuando se tiene fe en el Señor, dice que para lo que para el hombre es imposible, para Dios todo le es posible. Entonces, es tener fe. Vamos viendo ahora lo que dice Marcos, ahí mismo en Marcos, el Evangelio de Marcos, pero 5:21, por favor. Unas hojitas nada más a la derecha. 5:21. Dice, pasando otra vez Jesús en una barca a la orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud, y él estaba junto al mar. Siempre que leo así y que dice una gran multitud, siempre me imagino qué bonito ha de haber sido toda la multitud y los murmullos
no murmullos, los rumores de las gentes. Antes no había, en ese entonces yo creo que no había WhatsApp, ni redes sociales, ni nada de eso, ni periódicos siquiera. Pero la gente se decía, ¿sabes que va a venir el Mesías? ¿Sabes que va a pasar por aquí Jesús el Nazareno? ¿Sabes qué va a pasar? ¿A poco sí? Sí. ¿Cuándo? Pues no sé, ahorita está en Galilea. Ya, yo creo que de ahí viene para acá. Y estaban esperando. Me imagino yo toda la euforia, toda el gozo de muchos esperando al Señor. Y dice aquí, pasando otra vez Jesús en una barca, a la orilla se reunió alrededor de él una gran multitud, y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies, y le rogaba mucho, diciendo, mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Curioso que aquí habla de un principal de la sinagoga. Casi siempre que se refiere a esos personajes, siempre rechazaban a Jesús, siempre juzgaban a Jesús. Pero aquí vemos a un principal de la sinagoga que está pasando una situación tremenda. Está pasando una situación tremenda porque su hija está enferma. Está enferma y enferma de muerte. Está a punto de morir. Pero aquí también vemos que él creía en Jesús. Que él sabía que en Jesús estaba la salvación. Estaba la salvación porque dice aquí, y le rogaba mucho diciendo, mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Él tenía fe en Jesús. Fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaban. Pero una mujer que desde hacía ya 12 años padecía de flujo de sangre, y había sufrido mucho de muchos médicos. Y había sufrido mucho de muchos médicos, dice. Y gastado todo lo que tenía. Y nada había aprovechado. Antes le iba peor. Qué curioso, ¿no? Ya se había acabado todos sus recursos. Mucho había gastado en médicos. Y ha sufrido, dice, porque sabe qué le habrán hecho, qué cosas le habrán hecho, pero el caso que en lugar de estar mejor, estaba peor. Entonces, antes le iba peor. Dice, cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto. Aquí también estamos viendo una gran multitud. Y cómo llegarle es muy difícil llegarle porque está rodeado de una gran multitud. Pero ella, cuando oyó hablar de Jesús, ella se vino y detrás de la multitud y tocó su manto. Porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salvo. Con solo que toque, con que logre tocar su manto, seré salva. No necesito mucho, no necesito ni que ore por mí, no necesito ni que nada, nomás. Yo tengo fe de que nomás con que lo alcance a rozar es suficiente para que mi vida cambie, para que yo sea sanada. Entonces, dice aquí, porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida
la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Al mismo momento, al mismo instante, ella sintió la diferencia. Ella sintió que había sido sanada. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mi vestidura? Se volteó y dijo: ¿quién me ha tocado? ¿Quién tocó mi vestidura? ¿Quién tocó mi manto? En aquella cantidad de gente, había tanta gente, se apretujaban ahí, se empujaban, me imagino. Sus discípulos le dijeron: ¿ves que la multitud te aprieta y dices, ¿quién me ha tocado? O sea, ¿qué pregunta es esa, maestro? ¿Sabrá Dios quién te habrá tocado? Tanta gente te podrán haber tocado, porque es mucha la gente aquí. Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Bendito sea Dios. Yo fui quien fui y toqué tu manto. Y él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. Bendito sea el Señor. Bendito sea el que vive. Porque él vio la fe. Él vio la fe que tenía esta mujer. O sea, no cualquiera se hace, se mete, se tira, se hace todo lo que es necesario para que pueda llegar hasta él. Entonces, él le dijo: él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Mientras él aún hablaba, apenas estaba pasando esto, dice, vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo: tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? O sea, ya no tiene caso. Ya que se entretuvo ahí, han de haber pensado ellos, se entretuvo con la mujer esa del flujo, y ya, mi hija murió, ya no tiene caso, ya no hay nada que hacer. ¿Para qué molestas más al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga: no temas, cree solamente. No tengas miedo, no temas, cree. Lo único que tienes que hacer es creer. Cree solamente. Que no te falle la fe, que no te falte la fe. Tú sigues creyendo. Tú sigues creyendo, así como me acabas de decir hace unos momentos, que si yo voy, que si yo la voy a salvar, yo la voy así sigue pensando, sigue creyendo. No temas, no pasa nada, no temas, cree solamente. Y no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro y Jacobo, y Juan, hermano de Jacobo. Y vino a casa del principal de la sinagoga, y vio el alboroto, y a los que lloraban, lamentaban mucho. Y entrando les dijo: ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Bendito sea Dios. ¿Qué es este barullo que traen? ¿Por qué tanto alboroto, tanto lloro? Si la niña no está muerta, ella duerme. Y se burlaban de él, mas él, echando fuera a todos,
tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña. Y tomando la mano de la niña, le dijo, Talita cumi, que traducido es, niña, a ti te digo, levántate. Niña, a ti te digo, levántate. Una orden, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años y se espantaron grandemente. Imagínense lo extraordinario del suceso, ¿no? Lo leemos a veces y lo volvemos a leer, pero si nos metemos en lo que la palabra de Dios dice, si nos metemos en esa escena, o sea, qué tremendo haber sido, ¿no? Qué duro haber sido que una niña que hubiera muerto y que cuando menos pensaron ya se habían levantado, el Señor la levantó, el Señor dijo, no, está muerta, ella vive, y le ordena, levántate. Muchas veces nosotros nos dejamos guiar por lo natural, lo que se vive, lo que normalmente pasa. No era común que una persona ya después de muerta se volviera a levantar. Lo más común es que pues, ya se murió, ya se lo van a comer los gusanos, ya se va a hacer polvo. Es lo normal. Entonces, lo más común es que una persona que anda mal, pues va a terminar mal. Y se va a morir y va a terminar en lo peor. Así es lo normal. Pero nuestro Señor, nuestro Dios, es un Dios extraordinario, fuera de lo normal, donde Él cambia los corazones, Él redime, Él cambia la forma de pensar, cambia la forma de ser, la forma de ver las cosas. Entonces, inclusive, Él nos levanta de ese camino de muerte a donde íbamos, porque en el pecado íbamos a un camino de muerte y Él nos ha pasado a un camino de vida, porque Él es la vida. Nuestro Señor Jesucristo es el camino, es la verdad y es la vida. Amén. Entonces, bendito sea el Señor. Entonces sí, para muchos es de burlarse, es de no creer. Ahorita en este tiempo, en esta hora, hay muchas personas que se burlan de los cristianos, se burlan de nosotros. Oh, ¿qué va a dejar? ¿Qué va a pasar? ¿Qué no? No va a servir, no va a funcionar, pero no saben del poder de nuestro Dios. Ellos no conocen el poder de nuestro Señor. Ellos no saben que Él levanta hasta los muertos. Él resucitó. Él venció la muerte. Y Él vino aquí al mundo para que nosotros tengamos vida y vida en abundancia. Gloria al Señor. Miren lo que dice Mateo. Nos devolvemos unas hojitas más atrás al Mateo 21. Mateo 21, 21 dice, respondiendo Jesús les dijo, de cierto os digo, que si tuviereis fe y no dudares, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijereis, quítate y échate en el mar, será hecho. Y todo lo que pidieres en oración, creyendo, lo recibiréis. Bendito sea el Señor. Entonces, yo he escuchado gentes que hablan con una fe, hablan con una seguridad y dicen,
y aquí va a estar la recámara, aquí va a estar el baño, aquí va a ser la sala y esto y esto otro. Y yo estoy viendo puro monte. Estoy viendo todavía, pues nada claro. Pero aquella persona tiene una seguridad, una fe. Tiene cree lo que está haciendo, lo que está diciendo. Tiene seguridad, tiene confianza. Entonces, cuando menos yo lo he atestiguado, yo lo he testificado, cuando menos piensas, ya estoy viendo la sala, estoy viendo la cocina, estoy viendo el baño, tal como lo habían dicho. Entonces, aquí dice el Señor, y dice aquí que si, dice, y no dudares. Respondiendo Jesús le dijo, de cierto os digo que si tuviereis fe y no dudareis, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijeres, quítate y échate en el mar, será hecho. Y muchas veces nosotros nos quedamos con la idea de que, voy a tener fe y estoy viendo aquel monte, aquella montaña que está allá. Estoy viendo aquella montaña y voy a tener mucha fe y voy a ver, ahorita la voy a mover. ¿No? A veces nos podemos ir en ese pensamiento. Pero si yo tengo fe en eso mismo y no lo hago así, no lo hago de esa manera como ustedes, así como le estoy diciendo ahorita, pero digo, verá, voy a ver de quién es ese terreno, voy a ver, voy a buscar clientes, voy a hacer, y esa montaña se puede transformar en alguna otra cosa muy diferente a lo que es una montaña, se puede transformar. En el ejemplo del que le estoy diciendo ahorita de la casa, de esa persona que dice, aquí va a estar la sala, aquí va a estar la cocina, es un montón de arena, un montón de grava, un montón de materiales, y de repente se trasladan eso y se forma, se edifica. Entonces todo es un proceso y es un creer que se va a poder hacer. Yo he empezado a edificar, a mí me gusta construir, me gusta cómo se van haciendo las cosas, se van construyendo, y hay veces empiezo y le soy sincero, sin tener un presupuesto, sin tener ya tengo tanto dinero, ya me alcanza para... No, a veces he sido así, que no tengo, pero de alguna manera se va a hacer. En el nombre de Jesús lo vamos a hacer. Y se empieza, y cuando menos pensamos, cuando menos pienso, se ve lo que había creído hacer. Entonces se requiere de fe, así como dice aquí el Señor. Si tuvieras fe y no dudaras, podrás decir a este monte, muévete de aquí y será echado al mar. Ahora sí, vámonos al centro de la fe, bíblicamente hablando. Vámonos a Hebreos 11:1. Hebreos 11:1 dice, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Hasta ahí. Analizamos ese pedacito. Es pues la fe la certeza de lo que se espera. Es certeza, o sea, es cierto. Nosotros lo entendemos como certeza. Es firme, así será, así pasará. Es verdad. Oyes, ¿crees en Jesús? Claro, es segurísimo que existe Jesús. Él es nuestro Salvador. Él murió por nosotros. Él vendrá por nosotros.
Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que todavía no se ve. Pero ¿dónde está Jesús? Si no se ve, aquí está en nuestro corazón. Y Él vendrá. Y aquí está entre nosotros. Entonces, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La convicción de lo que no se ve. Porque por ella, o sea, por la fe, alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. No se veía, antes no se veía, pero fue hecho. Entonces, por medio de la fe nosotros entendemos que fue constituido el universo por la fe, entendemos que existimos. Dice el 4, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por la cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún hablaba por ella. Entonces, es tan importante la fe que la fe nos hace obedecer. Cuando nosotros creemos realmente, por ejemplo aquí Abel creía y él estaba haciendo él estaba llevando lo mejor al Señor, es una ofrenda, lo mejor, y luego aparte de eso, de todo corazón, creyéndole, ¿entiendes? Pero no fue así Caín. Caín iba, su corazón iba no con ese entusiasmo, no con esa fe al Señor, porque más que nada, más que lo que llevaban, era su corazón, cómo estaban, qué estaban creyendo. Entonces, por eso dice aquí, por la fe ofreció a Dios por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. Luego el 5 dice, por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado. Enoc no se vio su cuerpo, él fue traspuesto, él fue llevado por el Señor. Dice aquí que por la fe, y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Para agradar a Dios tenemos que tener fe. Porque si no tenemos fe, si no creemos en Dios, ¿cómo lo vamos a agradar? ¿Cómo? Para agradar a Dios tenemos que creer en Él, tener fe en Él. Estamos aquí ¿por qué? Por fe. Estamos aquí por fe porque sabemos que el Señor nos va a hablar, el Señor nos está hablando, que queremos agradarlo, queremos aprender más de Él, queremos vivir para su gloria, ¿verdad? Dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Entonces todo se mueve por la fe. Es la importancia de la fe. Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvare. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Para hacer una arca, cuando nunca había llovido, cuando todo el mundo andaba en los delitos, en los
pecados, haciendo y haciendo. Y para ponerse a hacer una arca, se tenía que tener mucha fe. Estar contra todo el mundo. Estar contra todos, porque todos los han de haber dicho, estás loco, y se han de haber burlado, así como decíamos ahorita. Se han de haber burlado, ¿cómo va a llover? ¿Cómo va a caer si no llueve aquí? Todavía no llovía. Entonces, ¿por qué? Porque a lo natural, a lo que normalmente pasa, pero Dios es un Dios sobrenatural. Y aquí dice que por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvara. Luego también en el 8 dice, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Imagínense una persona establecida, una persona ya bien establecida con sus parientes, con sus todo, y me imagino recursos y todo, y le dice el Señor, ¿sabes qué? Salte de tu tierra, salte de tu parentela, deja todo. O sea, se necesita de tener fe para hacerlo. Para hacer lo contrario de lo normal, porque lo normal es que pues ahí se quede, que ahí esté, que ahí viva. Pero cuando el Señor nos habla de esta manera, pues ahí depende de nuestra fe si lo obedecemos, ¿no? Luego dice aquí, en el 9 dice, por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, sigue hablando de Abraham, como en la tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacobo, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Bendito sea Dios. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerzas para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Ella, aunque lo natural, vuelvo otra vez con lo natural, dice, no, ya es estéril y luego aparte muy mayor, pero ella creyó porque dijo, es fiel quien me lo ha prometido. Si me lo dijo Dios, Dios lo va a cumplir. Bendito sea Dios. Por lo cual también de uno y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Conforme a la fe, murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirando de lejos y creyéndolo y saludándolo, y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, dice. Pero anhelaban una mejor, esta es celestial, por la cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Por la fe, Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito. O sea, no tenía hijos y el Señor le concedió tener a Isaac, y después cuando fue probado, dice ahí, tuvo que casi matar a Isaac. Entonces, ¿cómo se necesita fe
poder hacer eso, ¿verdad? Como se requiere de fe para tu propio hijo irlo a ofrecer. Habiéndose dicho, en Isaac te será llamada descendencia. O sea, ya le había dicho el Señor, Isaac saldrá tu descendencia. Dice luego ya el 20, por la fe bendijo Isaac a Jacobo y a Esaú respecto a cosas venideras. Por la fe Jacob, al morir, bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró, apoyado sobre el extremo de su bordón. Por la fe José, al morir, mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. Por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Entonces, todo es movido por la fe. Así seguimos hablando. Dice aquí en el 29, dice, por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Entonces, ahí, por ejemplo, imagínense el mar rojo enfrente, es como todo mar, abundantes aguas, y de atrás de ellos venía todo el ejército de Faraón. Entonces, por la fe es que Moisés levanta la vara y aquel mar se abre, bendito sea Dios, gloria a Dios, y ellos pasan por tierra seca. Bendito sea el Señor. Entonces así es cuando estamos acorralados ante una situación, ante problemas, ante cosas que a veces nos acorralan, no vemos salida, pues ahí es donde tenemos que hacer uso de nuestra fe y decirle al Señor lo que su palabra, lo que las promesas Él nos ha hecho, el recordar lo que Él nos ha prometido. A ellos, por ejemplo, a ellos les dijo, hablando de los israelitas, a ellos les prometió que los llevaría a una tierra que fluye leche y miel, a una tierra bien. Entonces, cuando estaban entre ahí acorralados, ellos pues tuvieron que tener fe, Moisés tuvo que tener fe para no ver la situación, no ver, no quedarse lo que sus ojos estaban viendo, que no había salida. Atrás de ellos todo el ejército, todo Faraón enfurecido, y enfrente de ellos un mar grandísimo. Entonces, normalmente no había salida, ahí iban a quedar, pero extraordinariamente, creyendo en la promesa del Señor, que yo los llevaré a una tierra que fluye leche y miel, a una tierra prometida. Entonces ellos creyeron en lo que el Señor les había dicho, y entonces el mar se abre y ellos pasan por tierra seca. Y ya cuando ellos habían pasado, el mar se vuelve a juntar y ahí quedaron ahogados, ahí quedaron entre las aguas todos los egipcios, todos los caballos y todos los soldados. Entonces, bendito sea el Señor por todo lo que Él nos hace. Y pues seguimos viendo, hay muchas partes donde nos habla aquí en Hebreos que por la fe es que se hicieron todas esas cosas, todas esas proezas,
Sin la fe no es posible. Por eso los discípulos y nosotros tenemos que entender que la fe viene por el Señor, es un don de Dios, y ellos dijeron, pues aumentanos más la fe. Se dieron cuenta que sin la fe no es posible, sin la fe no vamos a ver la gloria de Dios, sin creer no veremos la gloria de Dios. Por eso ellos dijeron, aumentanos más la fe, Señor. Ahí lo dice en Lucas 17:5. Dijeron los apóstoles al Señor, aumentanos la fe. Entonces el Señor dijo, si tuviera fe como un grano de mostaza, podrías decir a este sicomoro, desarráigate y plántate en el mar, y os obedecería. La mostaza es una semilla de las más pequeñas, no es la más pequeña. Entonces, si tuvieras fe, con un poquito de fe que tuvieras, con eso es suficiente. Así como la semilla de mostaza, del tamaño de la semilla de mostaza. Entonces aquí la petición de ellos, de los apóstoles al Señor, y ellos andaban con Él. Ellos vieron todos esos prodigios, todos esos milagros, ellos vieron así de cara a cara, cerquita, cómo paralíticos eran sanados, cómo muertos eran revividos, y sin embargo ellos entendieron que la fe era lo que movía, lo que hacía la diferencia. Por eso le dicen al Señor, aumentanos más la fe, Señor. Entonces Él les dice, no necesitan tanta fe. Si tuvieran fe, el detalle es tener fe. Recuerdo de mi hija Rosalba, una vez que le dijo un hermano ahí, cuando ella estaba ahí muy adolorida, y le dijo que si quería orar, que si quería que orara por ella, y le dijo que si creía, ella dijo pues sí, o no, pero el caso es que ella lo permitió, está bien. Entonces el hermano aquel dijo, con eso tengo, con esa poquitita de fe, ya con eso se hace. Y oró el hermano ahí por ella, y pues vimos la gloria de Dios, como ella fue sanada. En el nombre de Jesús. Gracias a Dios. Miren lo que dice Efesios, cómo es que somos salvos. Efesios 2:8. Dice, porque por gracia sois salvos por medio de ¿qué? De la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Bendito sea el Señor. El Señor pone en nosotros la fe. El Señor pone en nosotros esa inquietud de buscarlo, así como esta mujer, así como Zaqueo, así como a Zaqueo, que le digo, viene, quiero verlo, quiero conocer a Jesús, me voy a subir en aquel árbol. El Señor pone en nosotros, el Señor ha puesto en ti esa medida, ese interés. Voy a ver, yo voy a buscar, no sé cuál sea tu caso, cómo haya sido tu caso, tu situación, cómo es que estés aquí, cómo es que estés oyendo este video, pero el Señor sí lo sabe. El Señor sí sabe, y Él sabe los planes que tiene para ti. Entonces, por eso, por la fe dice aquí, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Por medio de la fe es que somos salvos. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras. Debemos de entender esto, no por obras
para que nadie se gloríe, porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Entonces, por medio de la fe es que somos salvos. Bendito sea el Señor. Y terminamos con Romanos 5. Romanos 5:1. Justificados pues, ¿por qué? Por la fe. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Bendito sea el Señor. Entonces, por la fe es que es que podemos tener entrada a la gracia. Por la fe es que podemos alcanzar la gracia y la misericordia cuando nosotros entendemos, cuando nosotros creemos y voy a hacer todo lo posible y voy a ir y no voy a hacer, voy a orar. ¿Por qué oramos? Por fe, porque creemos que hay un Dios que nos está escuchando. ¿Por qué hacemos? ¿Por qué tratamos de hacer lo correcto? ¿Por qué tratamos de hacer lo que la palabra de Dios dice? Por fe. Por fe, porque sabemos, tenemos la certeza, la convicción de que nuestro Señor nos está mirando, porque Él sí lo dice en su palabra. Entonces, aquí somos justificados por la fe. Porque sin la fe, sin nuestro Señor Jesucristo, no somos justificados, sino que somos pecadores. Y el pago del pecado es la muerte. Pero porque creemos en nuestro Señor Jesucristo, es que somos justificados. Él ya nos hace justos, Él ya nos justifica, porque Él ya pagó el precio de nuestros pecados. Pero es a los que creen, a los que tienen fe en Él. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Bendito sea el Señor. Entonces, qué importante es tener fe, ¿verdad? No sé cuál sea tu situación, no sé cuál sea tu tribulación, tu aflicción, lo que te mortifica, te preocupa. No sé cuál sea, pero yo sí sé que si tú tienes fe en nuestro Señor Jesucristo, nuestro Señor, nuestro Creador, Él va a cumplir lo que su palabra dice. No sé cuál sea, si sea cuestión de salud, si sea cuestión de familia, si sea cuestión de perdón, si sea cuestión, no sé, pero seguramente Dios sí lo sabe. Entonces tú pídele al Señor, pero hay que pedirle con fe, como leímos ahorita en Santiago, sin dudar nada, sabemos que Dios puede hacer todo, ¿verdad? Sabemos que Dios es poderoso, Él nos formó, Él formó todo el universo, para Él no hay nada imposible. Entonces, no dudemos,
No dudemos, vamos a creer, vamos a tener fe, más fe en el Señor. Porque en Él, en nuestro Señor Jesús, somos más que vencedores en Cristo Jesús. Amén. Vamos pidiéndole al Señor, vamos dándole un aplauso al Señor. Gloria a Dios. ¿Qué les parece si nos ponemos de pie y hacemos una oración? Te damos gracias, Padre Santo. Te damos gracias a esta hora, Señor. Gracias por tu palabra, gracias por este tiempo, Señor, que hemos pasado a través de tu palabra. Gracias porque tú nos has estado hablando. Tú estás tratando con nuestros corazones, Señor. Gracias por la fe, la medida de fe que has puesto en nuestros corazones, Señor. Dice tu palabra que sin fe es imposible agradarte a ti, Señor. Así como te pidieron los apóstoles, Señor, así te pedimos hasta ahora que nos aumentes más nuestra fe. Ayúdanos a creer más en ti, Señor. Ayúdanos a descansar en ti, ayúdanos a confiar más en ti, a depender más de ti, Señor. Quita de nosotros toda duda, quita de nosotros toda falta de fe. Porque así como tú dijiste a los apóstoles cuando en varias ocasiones, hombres de poca fe, ayúdanos a no ser ni hombres ni mujeres de poca fe. Ayúdanos a ser hombres de fe, mujeres de fe, que estamos firmes en las esperanzas que tú nos das en tus palabras, Señor, en esas promesas que tú nos haces por medio de tu palabra, Señor. A esta hora, Señor, a esta hora, Padre Santo, te pido que quites de nosotros toda desconfianza, toda incredulidad. Te pido que aumenten más nuestra fe, más nuestra dependencia hacia ti, Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, esa fe que tuviste en la mujer del flujo de sangre, Señor. Tú dijiste, por tu fe has sido sanada. Así, Señor, así que sea en cada uno de nosotros, que llegue el momento que tú nos digas, por tu fe, es que tu familia ha llegado a Cristo toda. Ha sido salva, por tu fe tú has sanado, por tu fe tu matrimonio se ha restaurado, por tu fe tu hijo que andaba lejos ha vuelto, por tu fe se ha cambiado tu lamento en baile, en alegría. Que así sea, Señor, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Ayúdanos a andar en fe, no por vista, Señor. No por vista, no por lo que vemos, sino por lo que creemos, Señor. Ayúdanos, Padre, en el nombre de Jesús te lo pedimos. Te pido que bendigas la vida de cada uno de mis hermanos, los que están aquí presentes y los que no han podido venir, los que están a través de esta cámara. Señor, bendícelos, Señor, en el nombre de Jesús. Bendice sus vidas, bendice a sus familias, en el nombre de Cristo Jesús. El Señor te bendiga y te guarde.
El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti. El Señor tenga de ti misericordia y ponga en ti paz. Bendito seas al levantarte, al acostarte, al salir, al entrar. Bendito seas tú y toda tu familia, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, y amén, y amén. Vamos a dar un aplauso al Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.